Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a presentar el problema de la mochila. Se trata de una mochila que tiene capacidad máxima y tenemos que colocar en ella un conjunto de objetos seleccionados de tal forma que se maximice el valor de la carga de la mochila. Existen varias estrategias para ello. Tenemos una solución de programación dinámica, una solución de algoritmos con retroceso. En este video vamos a tratar el algoritmo voraz para la solución del problema de la mochila. Espero que sea de mucha utilidad. Nuestro objetivo de aprendizaje es aprender a resolver el problema de la mochila. El problema de la mochila es un problema simple de entender. Hay una persona que tiene una mochila con una cierta capacidad y tiene que elegir qué elementos pondrá en ella. Cada uno de los elementos tiene un peso y aporta un beneficio. El objetivo de la persona es elegir los elementos que le permitan maximizar el beneficio sin excederse de la capacidad permitida. Tenemos la mochila y una colección de objetos que tenemos que coger para colocar en la mochila. Cada objeto tiene un valor y un peso. Se trata de cargar la mochila con el mayor valor conociendo la capacidad de la mochila. Existen diferentes algoritmos que usan técnicas diferentes, como son programación dinámica o algoritmos con retroceso. En este video vamos a ver el algoritmo voraz para el problema de la mochila. No obstante, el problema que tiene esta técnica es que no siempre se puede resolver debido a su complejidad matemática. En esas ocasiones es necesario recurrir a heurísticas. Una heurística es un procedimiento que en la mayoría de las ocasiones nos permite obtener una buena solución, pero que no es necesariamente la más óptima. Tenemos el diagrama de entrada y salida. La entrada es un vector V de valores de cada objeto, un vector W de los pesos de cada objeto y W mayúscula que es la capacidad de la mochila. Y la salida es X, el vector que contiene cuánto se va a cargar en la mochila de cada objeto. Tenemos la precondición, la función mochila y la postcondición. En la precondición sabemos que los valores, así como los pesos, tienen que ser mayores que 0. Y en el X sub I, que es la fracción que se va a llevar en la mochila de un objeto determinado, puede estar entre 0 y 1. 0 cuando no se lleva nada, 1 cuando se lleva todo el objeto completo, pero puede ser una fracción para todo I desde 1 hasta n. La entrada es el W, el vector V y el vector W y devuelve X vector salida. En la postcondición es que se quiere maximizar la sumatoria de los productos de XI por B sub I siendo menor o igual que la capacidad de la mochila. Consideremos los siguientes objetos. N igual 5, el número de objetos a elegir. W, capacidad de la mochila, en este caso 100. V, valores de los objetos. W, valores de los pesos de los objetos. Y V entre W, el ponderado del valor por unidad de peso. Tenemos como ejemplo 5 objetos con pesos 10, 20, 30, 40 y 50 respectivamente, los valores 20, 30, 66, 40 y 60 y los valores ponderados de V por unidad de peso. Para elegir el mejor objeto restante que se colocará en la mochila, se pueden utilizar tres criterios descritos mediante las siguientes funciones. La función phi1, que selecciona el objeto más valioso. En este caso, incrementa el valor de la carga de la mochila del modo más rápido posible. La función phi2 selecciona el objeto más pequeño restante. En este caso, la capacidad de la mochila se agota de la forma más lenta posible. Y la función phi3 selecciona el objeto cuyo valor porcentual de peso sea el mayor posible.
Veamos qué ocurre si seleccionamos los objetos por orden decreciente de valores. En este caso seleccionamos el objeto 3, el objeto 5 y el objeto 4. Se puede apreciar que la suma de los pesos es 30 más 50 van 80, falta 20. Se toma la mitad del objeto 4 para completar 100. Y en este caso los valores son 66, 60 y la mitad del valor del objeto 4, sumando 146. ¿Qué ocurre si seleccionamos los objetos por orden de peso creciente? En este caso seleccionamos el objeto 1 de peso 10 y valor 20, el objeto 2 de peso 20, valor 30, el objeto 3 de peso 30, valor 66, y el objeto 4 de peso 40 y valor 40. Sumando tenemos que el total del peso es 100, que es justamente la capacidad de la mochila, y el valor llevado es 156. ¿Qué ocurre si seleccionamos los objetos por orden decreciente de valor por unidad de peso? En este caso seleccionamos el objeto 3 de peso 100, el valor 20. Luego el objeto 1 de peso 20, valor 30. Y luego el objeto 2 de peso 30, valor 66. Hasta el momento tenemos el peso 60. Nos falta 40. Por tanto elegimos 4/5 partes del objeto 5. Con eso se completa el peso de la mochila 100 y el valor acumulado sería 164. Tenemos ahora la implementación del problema de la mochila. Tenemos la función mochila, cuya entrada es W y V, los vectores de peso y valor respectivamente, de tamaño n ambos, y W, la capacidad de la mochila. Nos va a devolver una matriz o vector de tamaño n. Primero vamos a inicializar el vector x con valor 0. X, recordemos que es el vector de objetos seleccionados. Luego, mientras peso es menor que W, vamos a llamar a una función para elegir el mejor objeto restante. Esta función nos va a devolver la entrada en el vector, que se guarda en la variable y. Preguntamos si peso más el peso del objeto es menor o igual que la capacidad de la mochila, es decir, W. En ese caso guardamos en X o Y 1, que indica que se llevará todo el objeto, y el peso se incrementa en W sub Y. En otro caso no se puede llevar todo, el objeto se lleva una fracción, W menos peso entre W sub Y, y el peso se asciende a W para que ya no repita el ciclo mientras. Finalmente retorna el vector X. Bien, ahora vamos a crear una aplicación en Java usando NetBeans. Creamos un proyecto, tenemos la clase producto, una interfase gráfica panel y una clase gestión. La clase producto tiene las variables que corresponden al producto. En este caso el peso del producto de tipo real, valor, y ponderado que corresponde al valor por unidad de peso. Y X es la fracción que se llevará del objeto. Flag es una variable booleana para indicar si el objeto ha sido seleccionado o no. Inicialmente vale falso y cuando se selecciona toma el valor de verdadero. Tenemos la clase gestión, que inicializa la variable peso de la mochila con un valor determinado y crea un arreglo P de tamaño 10 de tipo producto.
es decir, P es un vector de objetos de la clase producto. Tenemos el contador igual -1, luego el método inicializa, que va a asignar 0 a todos los valores X del vector y falso a cada flag del vector, para indicar que ninguno ha sido seleccionado. Tenemos luego los métodos ingresa P, buscar mayor valor, buscar mayor peso, buscar ponderado y procesar. Cada uno de estos métodos deben estar consignados en esta clase, pero para mayor entendimiento lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. El primer método es ingresar P, que recibe V para el valor y P para el peso de un objeto. Se pregunta, si el contador es menor que 10, quiere decir que hay espacio en el vector. En este caso, el contador se incrementa en 1. Creamos un objeto de la clase producto en la posición con, y luego inicializamos a ese objeto con peso, valor y ponderado. Y al mismo tiempo se llama al método inicializa para que asigne el valor 0 a cada valor X y también el flag con el valor falso. Este método solamente retorna un mensaje para indicar que se ingresó los datos en la posición con. Cuando queremos llenar la mochila tenemos que buscar el mejor objeto seleccionado. En ese caso hay varios métodos. Veamos cuando se busca el mayor valor, el objeto que tenga el mayor valor. En este caso declaramos la variable mayor igual a -1 y vamos a hacer una búsqueda en el vector del objeto que tenga mayor valor. Esto se hace con la sentencia while. Y luego, una vez seleccionado el objeto de mayor valor, vamos a colocar en la variable flag el valor verdadero para indicar que ya ha sido elegido y retorna el índice del objeto seleccionado. Tenemos ahora en forma similar el método buscar mayor peso. Esto es similar al anterior, solo que ahora ya no se va a buscar el objeto de mayor valor, sino el objeto de mayor peso. Esto se logra también con el ciclo while, pero se van a comparar ya no el valor del objeto, sino el peso del objeto. En forma similar tenemos el método buscar ponderado. Igualmente se va a hacer una exploración en el vector para buscar aquel objeto que tenga mayor valor ponderado, es decir, mayor valor por unidad de peso. Igualmente retorna el valor K del objeto seleccionado y asigna verdadero al flag del objeto seleccionado. El método principal es el método procesar, de tipo string porque devolverá un mensaje luego de procesar los objetos. Primero llama a inicializa, que como se señaló va a asignar 0 a cada valor X de cada objeto, y también el acumulador peso con 0 y el acumulador suma val con 0. Luego ingresamos a un while, a un ciclo, que mientras peso sea menor que el peso de la mochila, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a llamar al método buscar. Aquí se puede colocar el buscar peso cuando se quiere buscar el objeto de mayor peso, o buscar valor cuando se quiere elegir el objeto de mayor valor, o también buscar ponderado. Estos métodos me devuelven el índice del objeto seleccionado. Luego pregunta si el peso más el peso del objeto es menor o igual que la capacidad de la mochila, se guarda 1 en el valor X del objeto y se acumula su valor. En caso contrario se lleva una fracción del objeto.
Eso se obtiene colocando en peso y.x el cociente de dividir peso menos peso entre peso y punto peso, al mismo tiempo que la variable de peso se asigna con el peso de la mochila. Estos métodos, luego decodificados, se van a ejecutar y tenemos aquí la aplicación en ejecución. Tenemos dos cajas de textos en donde se ingresa el valor y peso de cada objeto, y con el botón adiciona producto se adiciona al vector en la siguiente posición. Tenemos aquí un combo box para poder mostrar los objetos adicionados en la mochila, y cuando seleccionamos el botón procesar mochila se emite el mensaje productos, donde indica que del objeto 1 no se tomó ninguno, el objeto 2 tampoco, el objeto 3 flecha 1 indica que se tomó todo el objeto 3, el objeto 4 flecha 0.5 quiere decir que se tomó la mitad del objeto 4, y también el 5 flecha 1 se tomó todo el objeto 5. Es decir, se seleccionaron los objetos 3 y 5 en forma total y la mitad del objeto 4, acumulando un valor de 146. Si elegimos el método mayor peso, en forma similar se ingresan los objetos y luego cuando presionamos el botón procesar mochila, en este caso se eligen los objetos 3, la tercera parte, 0.33, el objeto 4, la totalidad, y al igual que el objeto 5, y esto hace un acumulado de 122. Ahora, si elegimos el objeto por mayor peso ponderado, es decir, valor por unidad de peso, igualmente ingresamos los objetos con sus pesos y su valor ponderado, y luego de procesar mochila, la respuesta es: el objeto 1 se elige totalmente, 2 también, 3 también, y el objeto 5 se selecciona solamente 0.8 de ese objeto, dando un acumulado de 164. Ahora hemos aumentado un objeto más, el objeto con valor 80 y peso 100. El ponderado es 0.8. Como elegimos el método mayor valor, en este caso se elige el último objeto que tiene valor mayor, que es 80, y como ese objeto tiene peso 100, basta con ese objeto para llenar la mochila, es decir, se elige únicamente el objeto 6 de valor 80 y peso 100, se acumula el valor 80. Aumentamos ahora un nuevo objeto de valor 250 y peso 80, con un ponderado de 3.125. Vamos a elegir el método mayor valor, y en este caso el mayor valor corresponde a 250. Es decir, se elige el objeto 7 en su totalidad, con valor 250. Pero el peso es 80, no se completa la mochila, faltan 20 unidades. Entonces se elige el siguiente objeto de mayor valor, que corresponde a 80, pero se lleva solamente una fracción que corresponde a 0.2 de esa fracción. 0.2 de 100 es 20, que completaría con 80 la capacidad de la mochila 100.
Acá tenemos otro ejemplo con 2, 4, 6 objetos con mayor peso. El mayor peso en este caso es 50, que corresponde al objeto 5. Se lleva la totalidad, por eso indica 5 flecha 1. El 1 indica que se lleva todo el objeto 5. Luego el siguiente objeto de mayor peso es el último, que pesa 45, también se lleva la totalidad. Hasta allí tenemos 180 en valor, pero aún no se ha completado la capacidad de la mochila. Se completa con el siguiente objeto de mayor peso, que corresponde al cuarto objeto, que pesa 40. En este caso se va a llevar una fracción 0.125 de ese objeto, dando un total de 185. Aquí también tenemos otro ejemplo en la cual nos acumula un valor de 218, mayor que el anterior. El problema de la mochila es un problema complejo, entendiendo por ello complejidad temporal. Un problema se cataloga como inherentemente difícil si su solución requiere de una cantidad significativa de recursos computacionales, sin importar el algoritmo utilizado. En el caso del problema de la mochila, si contáramos con 4 productos, para saber cuál es la mejor solución, podríamos probar las 16 posibilidades, que corresponde a 2 a la 4. El 2 se desprende del hecho de que cada decisión es incluir o no a producto, y el 4 denota la cantidad de productos. 16 posibilidades es un número manejable. Sin embargo, si la cantidad de elementos es, por ejemplo, o sube o asciende a 20, tendríamos 2 a la 20 posibilidades, que resultaría inmanejable. Existen variantes del problema de la mochila, varias posibilidades que se han realizado al problema de la mochila estándar. Tenemos, por ejemplo, el problema de la mochila acotado. En esta variante, en vez de contar con solamente un elemento de cada tipo, se tiene una cantidad, pero limitada y conocida, de cada uno de los elementos, que no necesariamente es la misma. En este caso, cada x su y es menor o igual que b su y, para todo i de 1 a n, y se quiere maximizar z, que es igual a la sumatoria de p su i por x su i, donde la sumatoria de w su i por x su i es menor o igual que c, capacidad de la mochila. El problema de la mochila no acotado es una instancia particular, un caso particular del problema de la mochila acotado, en el caso cuando b su i es igual a infinito. El problema de la mochila es usado en múltiples aplicaciones. Por ejemplo, selección de oportunidades de inversión. Tenemos un presupuesto como limitante. Un estudio interesante se puede encontrar que analiza situaciones en las cuales los elementos que se pueden incluir en la mochila se van recibiendo en forma continua, y se debe tomar una decisión de qué elementos elegir sin haber recibido todo. Otra aplicación es el caso de desperdiciar la menor cantidad de tela en confecciones. En este caso, el limitante es el material. Otro caso es aprovechar al máximo el uso de máquinas. En este caso, el tiempo es el factor limitante. Se puede emplear como ejemplo para el uso de contenedores en las aduanas, donde se requiere enviar ítems de diferentes pesos, tamaños y valores de beneficio. Por otra parte, en la misma aduana es necesario alcanzar o almacenar de manera temporánea los contenedores mismos, por lo que este problema puede ser resuelto con base a las soluciones propuestas para el problema de la mochila.